Eh, ok, bueno, hoy estamos en la sexta sesión del seminario, la formación del analista de Freud a Lacan, en donde pues Jorge Escobar, quien es AM, aquí está Gladys, quien es AM de los foros de Medellín y Bogotá, nos va a hablar sobre escuela, acto y formación. Creo que lo dije en el orden correcto. Y hoy pues la interlocutora pues va a ser Gladys Matalia, que ya está recuperada de la faringitis, más o menos. Bueno, gracias por estar acá. Hola Vicky, Cielo, Eugenia. Adelante, Jori. Bueno, gracias a Pedro, a Gladys por el esfuerzo de leerme y de hacer la interlocución y a todos en un día que yo sé que es de descanso, es un día festivo para la gran mayoría. Bueno, yo llamé mi trabajo Escuela, Acto y Formación. Esta es la tercera oportunidad en que yo arriesgo un texto para este seminario sobre la formación del analista. Un seminario que está rodando su tercer año, que fue una iniciativa de Pedro Pablo, pero se ha ido convirtiendo en el transcurso de su desarrollo y con el trabajo entre muchos en una propiedad colectiva. Actividad sostenida por diversos en su estilo y por disparejos en la formación, pero no solo con su presencia, con el trabajo, con la discusión, la hemos convertido para beneficio de todos, sus regulares asistentes y de otros que sé que siguen la grabación, la hemos convertido realmente creo que en un seminario. No se encuentran muchos, creo. Y no sobra decirlo, un seminario que nos concierne en lo más íntimo, en tanto hemos decidido la gran mayoría ser practicantes del acto analítico, profesionales del acto, que hace del psicoanálisis no solo una profesión imposible, sino una profesión que no es como las otras. El psicoanálisis tiene que ver con un quehacer más cercano a los oficios que se aprenden de tradición, de uno en uno, con una corta tradición en la historia de la humanidad, tradición inaugurada por Freud, repensada por Lacan, que hemos heredado y de la que esperamos y aspiramos a que siga teniendo presencia en la cultura. He decidido llamar a este trabajo Escuela, Acto y Formación porque considero que es una tríada esencial al analista y aspiro a argumentar por qué. Una de las tantas tríadas con las que tenemos que vernos en el psicoanálisis, que considero no sería del todo abusivo se pudiera pensar esta tríada con los tres registros. No olvidemos el trípode sobre el que se asienta la formación: el análisis, la supervisión y el conocimiento de la teoría que ordena la misma. ¿Por qué siempre tres? Al menos por qué tan constante, podríamos preguntarnos, y creo que no hay otra respuesta. Es un asunto ligado a lo estructural, en la que se enmarca la clínica nuestra. El sujeto, el otro o partener, que también llamamos el semejante, y el gran otro, desde el cual el sujeto se constituye. Pero de esa constitución surge un residuo, un saldo de la operación que llamamos objeto A y que nos indican que en última instancia la estructura es cuaternaria. Escuela, acto y formación están anudados a eso que se produce al final de la cura, a partir de un imposible, de un real que le da la consistencia a la triada, que el título que traje hoy nos propone, un título con el que anhelo a nombrar eso que nos concierne de manera radical e intrínseca a los psicoanalistas. Sabemos por la experiencia singular y la experiencia del análisis en la que muchos nos hemos autorizado que el psicoanalista no se califica por reglas, por procedimientos, estandarizaciones, por modos o modelos de acción,
mucho menos por ideales ni por la identificación. Esta última una pendiente natural y frecuente, pero equívoca, la de la identificación con el analista. Nada de eso nos dice lo que es un analista, lo que un analista es. Es solo desde el acto, desde donde es posible avanzar en lo que se llama la calificación del psicoanalista. Dicha calificación solo es posible a partir de un psicoanálisis que ha devenido didáctico, una didaxis que no se puede prometer al inicio del análisis, porque dicha promesa viciaría el resultado de ésta. La didaxis se da o no se da, siempre es de naturaleza contingente. Es en el entorno y en la coyuntura del acto lo que hace que una cura sea posible y es desde donde el psicoanálisis como práctica única, inaugurada por Freud, tendrá posibilidades de supervivencia, ya que es en esa coyuntura donde el análisis realmente, entre comillas, se transmite. Es donde es posible en la experiencia analítica deducir ese lugar y esa función de la experiencia misma, desde donde un sujeto analizante se puede llegar a autorizar, y ese es el criterio, dice Lacan en su seminario sobre el acto, comillas. Es ese criterio que se trata de definir. Única forma, cierro comillas, única forma posible de distinguir a un psicoanalista de un psicoterapeuta, lo que tiene implicaciones políticas para nuestra praxis. El psicoanálisis es la experiencia que se hace con un psicoanalista, si hay tal, o al menos si hay del analista. El funcionamiento o la instalación de una práctica soportada solo en el mantenimiento de la suposición no prueba nada. Solo del acto depende la naturaleza original y realmente analítica de nuestro quehacer. Por eso la propuesta del PASE, para verificar si en esa cura específica se dieron las posibilidades del acto y de cómo éste apareció para ese pasante en su caso particular. Se necesita haber levantado el velo sobre la suposición de saber, lo que no es más que desinflar la función ilusoria en la que se soporta el que direcciona la cura. Eso es lo que Lacan llamó el de ser, que recae sobre el analista, no sobre el analizante, lo que implica haber atravesado el horror sobre el vacío que enmarca y alrededor del cual se ordena el saber mismo. El acto analítico está atado de manera esencial y definitiva al funcionamiento de la transferencia, uno de los cuatro conceptos fundamentales. A propósito de esta, Lacan fue el único capaz de haber aislado en el funcionamiento de ella esa función que él llamó sujeto supuesto saber, una función necesaria e indispensable en toda interrogación que pudiera recaer sobre el saber. Recordemos que la clínica nuestra es bajo transferencia. Es a través de esta que se espera una operación sobre la verdad por las vías del saber inconsciente, para alcanzar un saber sobre la verdad singular de cada uno, una verdad propia, única, alojada en el síntoma de cada sujeto. Llevar el síntoma a las vías del saber implica no solo suponerlo, sino que implica también aislar al sujeto como efecto de la articulación significante y por tanto como soporte del saber. El sujeto como presupuesto del saber, nos dice Lacan en el acto. En otras palabras, el sujeto es prometido al saber, una promesa que se desinfla progresivamente en la cura y que le hace decir a Lacan en este seminario que la esencia de la función del sujeto barrado es haber podido realizar la impotencia del saber, ya que el saber no logra dar cuenta absoluta del sujeto. En otras palabras, el saber es impotente para nombrar al sujeto. La impotencia no es del sujeto, la impotencia está del lado del otro, el lugar donde Lacan nos ha ubicado el saber. El sujeto en el otro quizás solo se puede alojar como sujeto, perdón, como objeto, no como sujeto. Escuela, acto y formación se anudan en un real que se produce en la operación analítica, operación que determina el par analista-analizante. Es sobre ese par que se ordena y se sostiene el acto, que determina para el analista un lugar desde el no pienso, esencial para la cura,
que ubicamos del lado del objeto y un sujeto que piensa o se piensa y que corresponde con el tiempo del analizante y su hacer, que no es menos fundamental para el ejercicio clínico. En la reseña nos recuerda que el analista en el análisis no está como sujeto, comillas, por su actuar, por situar su acto en la topología ideal del objeto A, se deduce que no es por pensar que él opera, pero nos advierte que hay que darle su lugar al psicoanalista para pensar, no obstante, el psicoanálisis, para no estar condenado a fallarlo. Y ese lugar no es otro que el de la escuela. Entonces se le puede fallar al psicoanálisis de dos maneras. En primer lugar, por pensar, por estar como sujeto en el ejercicio de la cura. Y en segundo lugar, por no pensarlo, es decir, por continuar en la inercia del no pienso por fuera de esta. Por eso ese lugar, el de la institución, le es necesario a nuestro discurso. La tríada tiene una coherencia ligada a la relación del sujeto con el saber, que es otra forma de ver la estructura. Es de esa relación de la que nos encargamos los analistas en nuestro quehacer. Es evidente que dicha coherencia fue extensiva a la evolución del pensamiento y a la enseñanza de Lacan, desprendida de su trabajo clínico, y de pensar sobre esta. En la proposición dice que se va a tratar de estructuras aseguradas en el psicoanálisis. Si un análisis forma o califica a un analista para el acto, es porque éste se asegura en unas estructuras que el analizante debía alcanzar en el desarrollo de su propia cura. Es por eso por lo que la intromisión del acto, entre comillas, fue la condición previa a dicha proposición. El objetivo de la proposición se soporta en el interés de Lacan por el pase clínico, ya que es allí donde el acto podría aprenderse en el tiempo en que se produce. Esta triada que nombro señala en el acto la articulación, la intersección necesaria y la razón entre las dificultades asociadas al final de la cura y su conclusión lógica y las complejidades de la institución analítica que Lacan nos legó, la escuela. Es en la escuela, a través de sus dispositivos, el espacio, el lugar donde sus miembros piensan y discuten sobre lo que es el psicoanálisis y de cómo cada uno piensa la clínica. A la soledad del acto en el dispositivo analítico, la escuela introduce otros: el cartel, el pase, el control, los seminarios de enseñanza, las lecturas de texto, donde en lo colectivo y en lo público del trabajo entre sus miembros se intenta el control de una transmisión que apunta en esencia a dispensar una formación. Lacan fundó la escuela para pensar y precisar en los medios en que pudiera ser recogido ese proceso desencadenado por el acto analítico, ese saber desprendible de allí y que plantea la cuestión, pero también la necesidad de cavilar esa experiencia y la no menos necesaria y obligatoria enseñanza analítica, o así como encontró y propuso el dispositivo del pase. El acto está al alcance en el comienzo de toda cura, al alcance, pero es posible al final de la misma. Acto que hasta antes de Lacan no fue claramente elucidado. Lo peor, estuvo completamente elidido. Fue Lacan quien localizó, a la par que cuestionó a los analistas sobre ese punto clave para el psicoanálisis. Es un riesgo para el cual no estamos vacunados. La relación analista-analizante per se no es suficiente para evitar el riesgo. Claro que se necesita del indispensable análisis personal en la formación, pero es evidente la necesidad institucional en la dispensación de esta, no solo para dar la garantía posible de sus miembros, también porque allí es dado como posible el trabajo colectivo de control que supone y exige lo imposible de una formación concluida y absoluta. La institución analítica invita a renunciar a la soledad, al paso de estar solo. Cito a Lacan: paso con el cual entra en el oficio cada mañana. Cierro comillas. La escuela ofrece la posibilidad de que la soledad en la que se sostiene el acto
se articule al modo de disponer de la relación de cada uno con éste y lo que implica, pero también es la invitación a tener el coraje y asumir el riesgo de hablar de él con los pares. Hasta antes de la enseñanza de Lacan, hubo un profundo enmascaramiento en la organización de las sociedades analíticas de eso que pasa en el psicoanálisis didáctico respecto del lado del psicoanalista, lo que con Lacan llamamos, a propósito de lo que sucede con él, su deser. Es Lacan quien logra retirar la cortina, el blackout, como él lo nombra, en lo que respecta de manera general con el análisis didáctico y sus consecuencias. Y es a partir de allí que una forma institucional, la escuela, tiene su rigor lógico soportado en el no saber lo que un analista es. No es más que el fracaso necesario de la escuela, fracaso fundante, donde la imposibilidad de encontrar esa respuesta se convierte en el motor ético y político de la institución, anclada necesariamente en la clínica que promueve. De lo que sí puede responder la escuela es desde dónde y cómo se dan las condiciones y las posibilidades del acto que nos compete. La escuela introduce un matiz fundamental en el horizonte de la cura y de la formación para todos los miembros, analistas y no analistas. Con respecto a estos, me refiero a los que no se han autorizado en la clínica. Pero simultáneamente, dicho tono, dicho matiz introducido por la vertiente institucional, incide con respecto a la formación, en los que pueden no ser miembros de la misma. No es sin consecuencia para las curas el trabajo que implica lo institucional y sus dispositivos. No es sin efecto sobre ella que un analista sea miembro de una escuela. El control colectivo de la escuela sobre sus analistas y sobre su práctica termina incidiendo de manera directa y decidida en los análisis y retrospectivamente sobre la comunidad de los analistas. Cuando Lacan dice que el analista es dos, nos señala que el analista está dividido. ¿Cómo pensarlo? El analista en la cura está como objeto, está en el lugar de la causa, de la cura que inicia, hace de semblante de él para operar con él. En la cura el analista no es sujeto, pero en la institución el analista no está como tal, está como sujeto dividido, que piensa con otros la praxis, pero también la institución a través de los diferentes dispositivos institucionales. Se trata de este nivel, ya no del analista en la cura, se trata del analista que ha vuelto al lugar del analizante, única manera de entender la afirmación de Lacan de que él se la pasaba pasando el pase. Pensar la clínica solo se puede hacerse desde el lugar de analizante, del sujeto dividido que interroga la clínica y la teoría. Creo que esa es la constante en los diferentes dispositivos de escuela. La condición de analizante está incluso en el dispositivo del pase. El sujeto que hace de pasante no interviene como analista, no es analista de su experiencia, hace de sujeto dividido para pensar en ese caso, en el suyo, lo que fue su travesía en la clínica, en el dispositivo analítico y transmitir la marca que de allí les vino. Por eso podemos acordar, creo que estén de acuerdo, que el discurso que le conviene a la escuela es el discurso histérico. Si bien en la escuela están las otras formas discursivas, la del amo, ni qué decir del universitario, es la presencia del discurso analítico lo que nos pone en guardia frente a estos otros al permitir su rotación. La institución permite que el discurso analítico ofrezca una enseñanza y por ese solo hecho empuja al psicoanalista nuevamente al lugar de psicoanalizante. ¿Dónde está el discurso analítico en la escuela? Es una pregunta que repetidamente nos hemos hecho en varias sesiones del seminario. Y aquí está una de las respuestas. Permite empujar el tránsito de un discurso a otro. Si el analista es dos, es también consecuencia de los dos avatares del sujeto. El sujeto es por un lado el sujeto dividido, pero también es el objeto, también es objeto por los hechos de lo real. Es lo que una cura analítica nos indica y es lo que el acto analítico nos hace evidentes. El analista haciendo de semblante, de objeto, uno de los avatares del sujeto, desencadenando los efectos del acto. Este pone en marcha la operación analítica misma.
la cual supone una resolución determinada por una evacuación del objeto A, objeto del que está a cargo el psicoanalista, quien haciendo semblante de éste, portando esa función de objeto, autoriza y desencadena aquello que va a ser realizado como la tarea del psicoanalizante. El acto involucra al analista y al analizante, y es porque el psicoanalista da a este acto su autorización y distribuye los dos avatares del sujeto. Del lado del analista, el objeto, y la división, el efecto sujeto que llama Lacan, del lado del analizante. El acto es un hecho significante o en relación con él, porque es a partir de ese efecto significante que el acto se desencadena, donde se ubica el retorno de lo que Lacan llamó el efecto sujeto, un efecto que depende de los hechos de la palabra y del lenguaje, y un efecto que es en esencia divisorio. Es esta división lo que el psicoanálisis descubrió, un efecto de división que una vez alcanzado, realizado como castración o como asunción de esta, lo que Lacan llamó menos fi, precisa ese movimiento donde el psicoanalizante cae, es destituido como sujeto al verificar en ese objeto la causa de su deseo. Es en ese efecto en el que se abren las posibilidades de lo que Lacan llamó el reacto, es decir, que aquel que ha sido conducido por el análisis y como efecto de la cura puede llegar a aislar eso que determina y causa su división. Es por aislar el objeto A que el analizante está en posibilidades de hacer el acto, pero bien podría no hacerlo. Lacan dice, no está implicado per se a hacerlo, y el que lo haga nada lo explica. Lacan se refiere a lo que él llamó el salto, que no es otro que el relevo, por el cual el acto primero, que permitió al analizante llevarlo hasta este, a asumir el programa para otros, es decir, a ponerse en el lugar de la gente. En la reseña lo precisa. Se trata de un acto que se reproduce por el hacer que él comanda. Es lo que se verifica en el pase clínico, como lo precisa en el discurso de la AFP. El pase es ese punto en el que, habiendo logrado el término de su psicoanálisis, el lugar que el psicoanalista ha sostenido en su recorrido, alguien da ese paso para tomarlo. Entiendan bien, para operar allí como quien lo ocupa, aun cuando de esa operación él no sabe nada, salvo a Cuello, a lo cual en su experiencia ha reducido al ocupante. Cierro comillas. Esa es la paradoja del acto. No sabemos de él, salvo del lugar de eyección de ese objeto desechado al término de la operación. Se desecha aquel que dio la cura y ha quedado reducido al lugar de resto. Lo paradójico, dice Lacan en el seminario 16, es como alguien, cualquiera, se le ocurra, pueda y quiera ocupar ese lugar. El efecto sujeto debe en su tarea hacer una producción, que no es más que producir el objeto A. Es lo que le llevó a Lacan a decir que el psicoanálisis se hace de objeto A con objeto A. El psicoanalista debe hacer por producirlo, desencadenar el proceso, pero la tarea de producción recae sobre el psicoanalizante. Un psicoanálisis pone en orden la función del sujeto que demuestra en su cura dependerse de ese objeto que lo redivide. Parafraseo a Lacan en el exhorto a la escuela. En ese mismo texto, en el exhorto, Lacan hace la diferencia de existencia. Dice, hay el psicoanalista y hay la escuela, pero en el mismo texto articula estos dos existencias, para la cual la escuela se presenta como una persona moral, es decir, como cualquier otro cuerpo, sostenido por personas físicas, ellas y bien presentes. Es así textual. Y se pregunta si el psicoanálisis está hecho para la escuela o bien la escuela para el psicoanálisis. Y se responde argumentando que la escuela puede decidir a través del dispositivo, se refiere al del pase,
que produzca o no del psicoanalista, pero a la par, la escuela no puede desconocer que el psicoanálisis no se produce sin medios, los que no van sin componerse de personas, ni sin con ellas transigir. Este cuerpo colectivo, el de la escuela, tiene su lógica. Pueden ignorarla y con ironía dice que se puede sustituir por un psicodrama, pero ignorarla no impide a la lógica girar y hacer rotar ese cuerpo a favor o en contra de sus gustos. No son casuales los tiempos en que aparece el acto de fundación y la proposición del analista de la escuela. Estos dos hechos fundadores se dan entre 1964 y 1967. Coinciden con el Seminario 11, el de los cuatro conceptos fundamentales, donde Lacan ya ha elaborado la lógica del significante y una de sus tesis principales, el inconsciente estructurado como un lenguaje y sus consecuencias. Entre 1964 y el 1965, en su Seminario 13, sobre el objeto del psicoanálisis, logra cernir el objeto causa que ya había empezado a deslindar desde el Seminario 10 en la angustia. Entre 1965 y 66 dicta su Seminario 14 La lógica del fantasma, el cual fue necesario para avanzar hacia el Seminario del acto, que coincide directamente en tiempos con la proposición del analista de la escuela. Es en el transcurso de todo este tramo de su enseñanza donde Lacan elaboró la estructura del acto. Recordemos que la fórmula del acto nos hace evidente en el matema los dos avatares o encarnaciones, entre comillas, del sujeto. Sujeto dividido, escindido por el lenguaje, pero también aparece el objeto como real causa de la división. Es aquí, en esta división, donde el acto analítico en su estructura se puede hacer palpable. A mi juicio, hay dos momentos decisivos del acto analítico que Lacan sitúa y nos precisa. El acto está a disposición de toda entrada en análisis. En otras palabras, si no hay una verdadera entrada en análisis y lo que esto supone, no hay posibilidades para el acto, el del final. La entrada supone un efecto del acto primero. Este primer movimiento exige un giro, exige un giro en el discurso. Se introduce la histerización del discurso analizante. No es otro que el efecto sujeto dirigido con su pregunta al saber, al de su propio inconsciente. Esta rotación del discurso, del amo del inconsciente como saber S1, S1, S2, a la pregunta, implica esa división que paralelamente pone a operar la suposición de saber. Es la primera consecuencia que el acto opera. El sujeto que se cree amo de su ser, en su yo, no reconoce que ese ser es efecto del lenguaje. La histerización ya supone un quiebre que permite realmente la entrada en el discurso analítico. Esa primera rotación discursiva es un efecto del análisis y por eso es posible a partir de este movimiento que un analizante mío que empieza ese momento lo ha llamado con la curiosa palabra un rompeolas. Él dice que en ese momento se define para él en su vida y en su análisis un antes y un después. Lo llamó un rompeolas. Y es en ese punto donde se puede pensar y defender con argumentos que puede haber un pase a la entrada, que si recuerdan fue una propuesta de Miller hace muchos años para ingresar a la escuela en la MP. Un análisis no es más que el recorrido necesario para que la suposición revele su faz de engaño. Revelada la estafa, el analizante puede en ese instante de la revelación desear ocupar el lugar que ha mostrado su deseo y poner a operar para otros desde el no pienso la tarea del pienso en la división histerizante para otros. Para lo impensable del acto en la cura del lado del analista, la escuela se propone como el espacio, como el lugar donde es pensable el psicoanálisis en sus otros dispositivos. Relaciona, o mejor vincula, el analista advenido en su experiencia, que señala un comienzo
cuando éste decide ocupar la función, ya que se comienza a ser psicoanalista al final del análisis y se pone para otros, los analizantes, a hacer la tarea analítica, la de analizarse. Una relación entre el acto y la tarea que quizás no pueda ser captada en lo absoluto, pero de la que se puede tomar un rodeo, al que la institución, que con Lacan llamamos escuela, intenta sostener la pregunta sobre esas dos situaciones. Primero, la del advenimiento del analista y de la relación entre esto, que marca un comienzo. Se trata del cruce de un límite que marca un fin. Ese es el segundo tiempo, el fin del análisis de cada uno, pero que tiene una relación con el comienzo de todas las veces. ¿Para qué una escuela? Podíamos preguntarnos. ¿Para psicoanalizar al psicoanalista? Creo que no. Lacan en el seminario sobre el acto se hace esa pregunta, pero en su estilo no la responde directamente, pero nos da pistas y, y esta es la manera como lo leo. No se trata de analizar al analista, entre otras razones, porque la posición del analista no es interpretable. El analista, en su condición de estar como agente del acto, desencadena el acto mismo, crea sus condiciones y por ende sus efectos. El analista está en el lugar de la causa. Es la causa la que produce los efectos. Es el referente de la interpretación misma. En la lección tercera del seminario 15, Lacan dice que no hay lo verdadero de lo verdadero, ni el otro del otro, ni la transferencia ni de la transferencia. Y más adelante, no recuerdo en qué texto, Lacan dirá que no hay el acto del acto. La escuela no está para hacer análisis de los analistas. La escuela tiene en su núcleo el dispositivo del pase para quien quiera someter su análisis al control institucional de lo colectivo. Allí el cartel del pase en representación de la escuela emitirá un juicio sobre si ese testimonio los ha persuadido o no de que en esa cura ha sido la emergencia del deseo del analista. Y desde ese juicio se le puede otorgar una garantía que dicho analista, pasante puede solicitar, pero una garantía a la que no está forzado ni obligado a pedir. La escuela no analiza a los analistas. Eso sería colocar a la escuela en el lugar de aquello que no hay, el otro del otro, el de lo verdadero o el de la transferencia de la transferencia. En la comunidad analítica, los analistas en posición de analizantes, de histerizados, se dedican a pensar el psicoanálisis, los efectos del acto y las condiciones de posibilidad de este, dos situaciones a diferenciar y a apreciar con respecto al acto analítico, en lo que creo he sido muy reiterativo. ¿Es la escuela la guardiana del acto? Podríamos discutirlo. La palabra guardián tiene su origen etimológico en vigilar y proteger, pero el origen etimológico no me deja absolutamente tranquilo, pues hay una responsabilidad de cada analista en la cura. Es allí donde el acto tiene las posibilidades de darse en su contingencia. Es tal vez en la escuela desde donde sea posible la expansión del acto. Para que la expansión sea posible, se requieren más análisis didácticos. Recordemos que es en el dispositivo del pase, donde a través del juicio íntimo sobre los pasantes, es donde tenemos la posibilidad de verificar los análisis didácticos. Y es desde allí, los analistas de escuela, en el lugar del trabajo, en el lugar de la causa, empujando las curas y a los miembros a volver sobre el acto y sus condiciones, a no olvidarlo ni a elidirlo, sino para albergar y volver siempre sobre sus condiciones en sus posibilidades de acontecimiento. Los psicoanalistas tendemos a olvidar la verdad que nos ha sido revelada y podemos correr el riesgo, nos advierte Lacan, de un adoctrinamiento con título de psicoanalítico, por no estar al día en lo que a dicho acto se refiere e intrínsecamente nos asiste y nos compete. Es la escuela, cuando tengamos más didactas, donde se darán las condiciones de su expansión y las circunstancias de que el psicoanálisis siga siendo esa praxis original que Freud nos abrió en el mundo. Sin la institución estará asegurada la contracción del acto.
y muy probablemente la vía expedita para que el psicoanálisis se convierta solo en una terapéutica más. Bueno, ese es mi trabajo. Muchas gracias por la paciencia. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, entonces, como les decía, la interlocución hoy está a cargo de Gladys Matalia, quien es AME del Foro Argentino del Campo Lacaniano, Polo Nova. Adelante, Gladys. Bueno, perdonen mi voz, dígame después si se escucha bien. Bueno, la verdad que he leído con mucho gusto en varias oportunidades este texto y le fui sacando algunos jugos. Pero lo primero que quiero hacer también, y sumándome a Jorge, es el agradecimiento a Pedro Pablo Arévalo por causar sostenidamente y mantener viva la antorcha del psicoanálisis a través de este regular seminario. Yo diría que casi estamos a punto de ser la reunión, no de los miércoles freudianos, sino de los lunes arevalianos. Bueno, esto, qué sé yo, un gustito. Jorge, me he quedado pensando en algunos puntos y por ahí creo que la intervención es una parte y después puedo hacer otras preguntas más. Me he quedado pensando ya en la primera parte de tu trabajo, el término que utilizas, digamos, para pensar el psicoanálisis, al psicoanalista en términos de oficios. Quería que lo aclares un poco más, porque por ahí oficio me parece que es un nombre que condiciona el saber hacer ahí, el savoir-faire, ¿no? Que plantea Lacan, si no recuerdo mal, en el seminario 16. Porque cada encuentro me parece es diferente, ¿no? Y por ahí el oficio me parece que supone cierto automatón de repeticiones. Y eso me hizo acordar, no sé si seguro que lo recuerdan todos, la convención europea que se hizo en Barcelona en el año 2017, se presentaron una serie de pretextos y uno de los pretextos, que es Ritese Vasco, hacía alusión de alguna manera a esto. Ella dice lo siguiente: la expresión saber hacer encuentra un uso fuera de nuestro campo y principalmente en el campo del arte. No obstante, la referencia al saber hacer del artista, que puede ser para nosotros una enseñanza, basta evocar todo lo que le ha enseñado a Lacan el saber hacer de Joyce con su escritura, no es la del analista, que sin duda no es un artista. La vertiente artesano-artista la encontramos más bien del lado del analizante, así como del lado del propio inconsciente en su componente Arbeiter, trabajador incansable. Me parecía, ¿no? Por ahí, si puedes ampliar un poco más por qué utilizas, no sé si está eso en Lacan o la palabra oficio, que me parecía que tenía una determinación fuerte, ¿no? También me encantó esa repartición que haces de los tripartitos, ¿no? En relación al título de tu seminario y en relación, digamos, a la escuela. Que inclusive en una época había pensado nuestra escuela también de una manera tripartita, su constitución. Y la otra cosa que te pregunto en esta parte es si puedes aclarar un poquito más la diferencia, que ya lo desarrollas bastante después, esto está en la página 2, pero después haces todo un desarrollo, pero por ahí para darle un toque más, el concepto de didacta en la IPA y esta didaxis lacaniana, ¿no? Porque didaxis he buscado, se refiere, si es un término además adecuado, o habría que crear otro, pensar otro, que la cuestión de la didaxis o del didacta, porque me parecía, dice que se refiere al arte o la ciencia de enseñar principios, técnicas, métodos, instruir, facilitar el aprendizaje, ¿no? Los conocimientos. ¿M? Entonces, bueno, eso es la pregunta, sí. Por un lado, la diferencia que Lacan establece con el psicoanálisis
y su didaxis, y el psicoanálisis didáctico de la IPA, que aún funciona. ¿Mm? Por un lado, bien. Te Gracias, escuchamos. Gladys. Adelante, Jorge. Gracias, Gladys. Sí, me parece que en el primer capítulo, tal vez primero o segundo, Lacan hace una referencia a esto del oficio. Ah, Pero yo el matiz que le quiero dar o que le quise dar en el texto, porque me parece que lo que tú señalas mm, del lado del artesano y del lado del artista en la perspectiva del analizante es mucho más, creo que mucho más sugestivo, e interesante, incluso apropiado. Pero yo destaco lo de oficio por la transmisión de uno en uno, porque yo sí creo que el saber hacer de nosotros es muy extraño porque no hay saber del acto, no hay saber sobre el acto. El analista opera con él a partir de lo que aprendió en su propia experiencia, pero es lo que del acto no se puede decir. Por eso Lacan en el seminario 16 celebra haber interrumpido el seminario 15 porque él dijo que si hubiera quedado hablando, si hubiera quedado hablando de lo que no se podía hablar, y es que del acto, entonces es un saber hacer bien curioso el nuestro, pero que no es una enseñanza propiamente. Es decir, que sea didáctico o que haya una didaxis en la cura, depende del resultado, de que el analizante haya dado ese reacto, ese salto, el que hace que el análisis haya resultado como tal. Y creo que lo que le permite decir a Lacan que es el analizante el que hace al psicoanalista y no al contrario. Ahora, lo que diferencia a Lacan en esta apropiación es que recordemos que en la IPA se diferenciaban al ingreso o se seleccionaban los candidatos que tenían condiciones para hacer un análisis didáctico y los demás entraban en la categoría de análisis terapéutico. Recordemos que para Lacan esa categoría se pierde. Lacan yo creo que tiene la idea de que todo análisis así no se ha llevado hasta el final, tiene efectos didácticos, efectos epistémicos, pero la tesis de Lacan era que era el final de la cura quien sancionaba si un análisis había resultado didáctico, y eso me parece muy importante porque ponerlo en la entrada, sin duda, es viciar completamente el resultado. mm. Bueno, que continúa, Pedro. Sí, sí, un segundito. Sí, Ok. Bueno, yo iba a preguntar también, antes de dar la palabra a todos, pues hago un par de preguntas cortas. Gracias, Gladys, gracias. Gracias, Jorge. tengo un par más, ¿no? Después. No, entonces no, adelante tú, no. No, no, Eh, pero yo creía que cortábamos, sí, para no hacer tantas preguntas juntas. ok, tú prefieres hacerla después. Bueno, perfecto. Y Sabemos. después de vos. Ok. De todas maneras, pues sabemos que tienes prioridad, pues porque pues, te pedimos pues eso, pues la interlocución. Bueno, gracias a Jorge y a Gladys por esa referencia, pues al seminario. Es algo que algo muy especial que hemos construido juntos. Eh, y me gusta esa expresión, Jorge la llamó propiedad colectiva. Yo diría un saber colectivo. Es algo de lo que hablaba el domingo, que estuve en París y compartí un rato con Vicky Esteves, hablamos un poco sobre esto de un saber compartido, un saber colectivo, se puede decir de distintas maneras, pues, que es muy distinto pues a la propuesta de que hay alguien, hay uno que sabe y entonces que se lo enseña a los demás. Ok, mira, voy a comenzar con algo, por los momentos, una sola pregunta, con respecto a lo que nos une.
parte de lo que se crea en la escuela puede ser no saber pues, lo que es un analista, que es algo que no se puede saber, pues es un imposible. Eh, pero me quedo pensando en, a ver, no es entonces el ser analista no es lo que nos une, porque el analista no tiene un ser, aunque nosotros nos decimos, bueno, somos psicoanalistas y eso, pero en último término sabemos que realmente no hay un ser del analista. Lo que nos une es algo externo al ser del analista. Bueno, me gustaría si puedes elaborar un poco sobre eso, Jorge, y también Gladys, cuando vuelva a intervenir, me gustaría si pudiera comentar, bueno, y todos, pero en particular ustedes dos, que han pensado al respecto. ¿Se entiende la Pedro, pregunta, Jorge? sí, Pedro, sí. Yo, pues lo que se me ocurrió oyéndote, y es que la escuela no es una escuela de psicoanalistas, no es una asociación de profesionales. La escuela es la escuela de psicoanálisis, no de los psicoanalistas. Y me produce que eso ya introduce una diferencia enorme. Es decir, nosotros creo que en el trabajo, en la discusión, más allá de las personas, si bien pasa por las personas, como dice Lacan, cuando considera la escuela un cuerpo moral, yo creo que el objetivo central es asegurar la existencia del psicoanálisis mismo. Y solo podrá haber psicoanálisis en la medida en que interroguemos sobre eso original, fundante de lo que es el psicoanálisis y en su operancia, el acto mismo. Porque una de las preocupaciones, o al menos mías, es que psicoanálisis hay por todas partes ahora. Uno encuentra psicoanalistas haciendo recetas de cocina y hablando de los conceptos fundamentales del psicoanálisis en YouTube. Y encuentra mil asociaciones en todas las ciudades, al menos en el país mío, particularmente en la capital, donde hay 12, 13 millones de habitantes. Hay cantidad de grupos de psicoanálisis, todos lectores de Lacan, estudiosos de sus seminarios, pero no tienen ninguna reflexión sobre los textos instituyentes de Lacan. Es decir, como si la enseñanza de Lacan fuera amputada en un punto y donde la reflexión que compete al psicoanálisis está borrada. Entonces me parece que eh, creo que la escuela introduce ese matiz de que es una institución no para los psicoanalistas, sino para el psicoanálisis. Y yo creo que se me ocurre como respuesta a la pregunta que tú sugieres. Bueno, gracias. Mm. Extendiéndome un poquito al respecto, y haciendo un parangón con eso que tú mencionas, que hay una multiplicidad de asociaciones que se dicen psicoanalíticas y de psicoanalistas, pues supuestos psicoanalistas independientes, está pues en que la diferenciación que tenemos que hacer entre el ser y el deber ser. Es decir, centrándonos en la escuela, está lo que debe ser la escuela, pero por otra parte está lo que es la escuela. ¿Qué es lo que quiero decir? Que detrás de la escuela hay grupos y ahí se dan fenómenos de grupos, no podemos evitar. Y entonces hay lo que es el manoseo de los términos. Es decir, no porque hablemos de escuela o porque hablemos de cartel, porque hablemos de analista, realmente es que está detrás de eso. Y pongo el ejemplo del cartel, pues, es que se puede poner cualquier ejemplo, pues que se puede manosear y entonces eh, eh, mm, tratar eso que si con productos colectivos, que si el más uno, hay un supuesto más uno, pero el que se mueve es otro, y entonces, qué sé yo, que si carteles de 12 personas, o sea, ya, el ponerle nombre a las cosas, pues a veces pues, nos puede engañar. Ok. Pedro, de Ajá. acuerdo, pero yo sí creo que tenemos que, y vale la aclaración tuya, para decir que la escuela no es un lugar ideal, porque, bueno, corremos el riesgo también de idealizar el psicoanálisis y de ahí de idealizar la escuela. Yo creo que la escuela, por estar hecha de personas, precisamente, se corren todas estas situaciones que tú señalas y que roten todos los discursos. Yo creo que tenemos
el discurso del amo, el discurso universitario, inundando nuestra institución. Yo creo que la reflexión tiene que hacer desde cómo, desde el psicoanálisis, desde este asunto del acto, que es lo que verdaderamente es la esencia del discurso analítico, lo que lo hace no una terapéutica, donde se puede interpelar lo otro y hacer que giren los discursos. Entonces, yo sí creo que ni esta institución, ni otra, ni las que vendrán, inspiradas en Lacan, estarán vacunadas frente a la presencia de otros discursos. Yo creo que se requiere el discurso analítico en medio de esos discursos que también están en la escuela para permitir su rotación, su interrogación. Y yo creo que es por eso que podemos decir hoy, y tal vez la última intervención de Colette en el laboratorio, hace como 15 o 20 días, creo que señalaba una cosa al final, y es, sí, tenemos mucha terapeuta, mucha terapéutica, mucha, pero psicoanálisis, esa es la interrogación que nos tenemos que hacer desde una escuela de psicoanálisis, contando con esas vicisitudes y con esas lógicas que también se mueven en la institución y que tú acabas de señalar. Pero yo creo que estar advertidos de eso y lejos de pregonar la escuela como un lugar ideal, eso sí me parece demasiado loco, demasiado Ok. desajustado con la realidad misma. Bueno, gracias, Jorge. Bueno, Gladys, no sé si tú quieres comentar ahorita que también te dirigí a ti la pregunta y luego abrimos entonces el debate. Preparen sus manos. Ujú. Sí, quería hacer algunos comentarios más, Jorge. Me pareció muy interesante el desarrollo que haces en esto de decir que el analista es dos, ¿no? Ya lo habíamos leído, por supuesto, el del acto y el que piensa el acto. Pero me gusta mucho porque lo distribuyes, en uno es objeto que no piensa y en el otro es un sujeto que piensa, ¿no? Que también marca una diferencia, me parece bastante importante, que a veces se confunde, ¿no? Como un lugar analizante, el lugar donde se piensa el acto, que Lacan decía, me la paso pasando el pase, soy analizante cuando enseño y todo esto. Y me parece que este es el lugar de la escuela, que es lo marcas vos, que debe alojar, digamos, a los analistas, a los que practicamos análisis. Y me gusta mucho porque eso alivia, y es verdad, uno lo siente en el cuerpo, la soledad del acto analítico, que Ujú. es color de rosa, ¿no? Por otra parte, quería preguntarte si puedes ampliar un poco más cuando hablas de pase clínico, ¿no? Que lo hemos trabajado mucho, pero por ahí darle una vuelta no viene mal, porque por ahí yo pienso que en un análisis hay varios momentos de pase o pasaje, ¿no? Y le llamaría así pase, que son un acceso de un poquito más, ¿no? De saber. Inclusive en la página 10 de tu texto nos hablas de esto del pase a la entrada, que también es un momento de pase fundamental, Ajá. pensar el final. Lo que nunca entendí, te lo juro, nunca lo entendí, ese pase a la entrada que proponía Miller. Lo he tratado de comprender y no lo entiendo. Menos mal que no se dio. Este, después, en la página 6 dices, el pasante en el pase no interviene como analista. Eso me ha parecido muy aclaratorio, muy fundamental. No es un analista de su experiencia, dice, hace de sujeto dividido para pensar en este caso, en lo concreto de su propio caso, lo que fue su travesía clínica en el dispositivo analítico y transmitir la marca que allí le advino. Por eso podemos acordar, creo que estén de acuerdo, que el discurso que más le conviene a la escuela es el discurso histérico. Bueno, a mí me gusta mucho porque es además algo que nos ha iluminado mucho Colette Soler. Hay un texto de Colette Soler en el cual habla del cártel justamente como una nueva forma de anudamiento social, ¿no? Y que pone fuera los goces de cada uno, esa es la idea de un cártel que es el órgano de base de nuestra escuela, y ella propone, digamos, la histeria, digamos, como el discurso apropiado para el cártel y por lo tanto para el órgano de la formación, digamos, en nuestra escuela.
pero ella no habla de histeria, habla de histeria analizante. Y me Ujú, parece ujú. que es una perlita, ¿no? que ella nos da porque no se trata de, ¿no? de la posición histérica sintomática, ¿no? Ajá. Bueno, uno puede pensar, sino la analizante, ¿no? Aquella que está en posición de causa. Después, otra cosa que también aporta Colette Soler, me acuerdo cuando fundamos recién la escuela, se hicieron unas jornadas de escuela acá en Buenos Aires, hace millones de años, y vos decís ahí al final del texto que la escuela es como un guardián, ¿no? Eh, Me parece a mí que el término guardián es un poco, a veces los guardianes nos cuidan, pero nos reprimen, nos sentencian, nos aplastan, ¿no? Nos hacen sujetos no deseantes. Y ella, me acuerdo en ese encuentro, me encantó, dijo que la escuela, porque bueno, la acabábamos de fundar y era muy fresco todo, decía que es como un lugar de invernadero para cuidar como una orquídea el deseo del analista. No sé si, creo que lo repitió otras veces, pero a mí ahí eso me atravesó como un rayo, pero de una manera súper suave, ¿no? Que el guardián me oprime. Bueno, ya, de cositas que pensé, que me encantó tu texto además. Mm, Gracias. A mí, perdón un segundito, Jorge, es que eh, Gladys y yo pensamos mm, prácticamente las mismas cosas. A mí también me llamó la atención lo de guardián del acto. Pues, hay varios ángulos. Uno es que el acto acaso necesita un guardián. sí. Bueno, yo lo hice en pregunta y lo dejé a propósito para la discusión, porque tampoco estoy convencido. Mm, Porque la etimología de guardián tiene el matiz de vigilar, pero tiene el del invernadero, que entonces me resuena más, que es el de proteger, Gladys. Entonces, de pronto en esa vía. Eh, este trabajo para este seminario me permitió volver sobre el seminario 15 que yo lo he leído varias veces. Estuve en un cartel también trabajando de tema. Y una de las dificultades para leer ese texto es precisamente que yo creo que yo encontré una clave de lectura, y es que Lacan hace en el texto una distribución de lo que yo nombro como los dos avatares del sujeto, es decir, el sujeto dividido y el objeto A. Entonces, él va y viene en el seminario de un lado al otro, él distribuye, utiliza la palabra distribución, y me parece que es esencial distinguirlo para poder adentrarse en la lectura y en la comprensión de este seminario que Lacan nos trae. Lo del pase a la entrada, yo coincido contigo que el pase, hay momentos de pase en la cura, pero creo que ese momento es un momento bien, que hay que tratar de deslindarlo bien en la entrada en análisis, ese momento de pase, porque yo creo que es el primer efecto del acto analítico. Yo creo que eh, uno logra, cuando uno se devuelve, o al menos cuando yo me devolví en mi análisis, logré precisar como las coordenadas de lo que fue mi entrada en análisis. Y a veces hay pacientes con más talento para nombrar eso, pero yo creo que es un momento bien interesante de la entrada en la suposición de saber, de la entrada en la división del sujeto, pero a la par que se entra en la suposición, ya hay un atisbo del fracaso en la suposición de saber. Me parece que eso da las condiciones del pase a la entrada. Sí, esa fue una cosa que propuso Miller en los años, estaba yo acercándome a la institución, fue una discusión que no caló, no, eso no se aprobó nunca. Pero yo sí creo, Gladys, que hay un movimiento muy interesante al ingreso de un analizante en análisis sobre el que uno pudiera precisar algunas coordenadas, que un paciente pudiera nombrar como un antes y un después, como en el caso de un paciente que tengo que
ese punto de quiebre, él lo llamó un rompeolas, como si eso hubiera introducido en él no solo un cambio en la posición subjetiva, sino como el vector de una pregunta que ya no se dirige a mí, sino que se dirige a su saber inconsciente. Entonces me parece que sí hay unas coordenadas, eso fue una discusión que se dio en la MP, jamás se volvió a hablar de eso, pero yo a propósito de este trabajo recordé como de los primeros efectos del acto en ese primer pase que tú nombras, yo no lo nombré así, pero yo creo que se puede nombrar así, en el que se pueden sí situar algunas coordenadas lógicas alrededor de lo que enmarca ese primer atravesamiento. Es lo que se me ocurre. Ok. Bueno, entonces, con la señal acostumbrada, pues los que quieran intervenir, preguntar, no se apresuren. Sebastián, Gulos, Tony, María Jesús, Pastora, todos, Julieta. Pero si no, pues mientras se anime, están muy tímidos hoy. Mira, tu texto nos puso tímidos, Jorge. Ajá, bueno, aquí está Sebastián y Carmen Mesa. Sebastián Sánchez Segura. Adelante, Sebastián. Muchas gracias, gracias Jorge por el trabajo. A mí también me gustó mucho. Estaba viendo cómo acomodaba los comentarios y la pregunta, a ver cómo la formulaba, porque a mí también me llamó mucho la atención y me pareció muy bueno esto que dices de el riesgo del psicoanálisis de convertirse en una psicoterapia más y cómo la escuela y el dispositivo del PASE y los otros dispositivos sirven precisamente como para impedir que así sea. Eh, y que justamente ha sido como muy complejo ese punto porque de alguna manera tenemos la entrada del psicoanálisis en las universidades que lo ha juntado con la psicología. Y entonces hay esta lectura de la psicología con vertiente psicoanalítica o con, bueno, ¿no? Que lo que hace es enfatizar precisamente esa importancia de la salud y el bienestar del otro y en fin, ¿no? Que es como un ideal desde la psicología. Y por el otro lado, el nacimiento del psicoanálisis del campo de la medicina. Y entonces todo lo que implica la noción de cura, bienestar y todo eso que viene desde ese campo y entonces como la importancia y el esfuerzo de tratar de separarlo y sacarlo de ahí, eh, porque justamente como que los efectos terapéuticos como que amenazan al psicoanálisis constantemente, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es como muy interesante, ¿no? Que los efectos terapéuticos son buenos para el analizante, pero malos, por decirlo de alguna manera, para sostener el psicoanálisis en tanto tal. Eh, y entonces me parecía muy bueno eso porque va también sobre el analista en el sentido que el analista es aquel que no se contenta con estar bien. Y a mí me parece que eso es muy interesante, ¿no? Y tampoco se contenta con que el otro esté bien, sino que justamente está intentando empujar algo distinto más allá de eso. Y como que ahí se produce como un escollo, como una cosa eh, como muy complicada del lugar del psicoanálisis en la cultura y de la expectativa de los seres humanos y de la cultura que quieren curarse, estar bien, estabilizarse en la vida, orientarse y demás. Entonces, bueno, ese punto me gustó mucho y bueno, no sé si puedas hablar un poquito más de eso. Sebastián, gracias. Yo creo que el problema fundamental para el psicoanálisis o su riesgo fundamental, mm, más que las amenazas de afuera, yo creo que están entre nosotros mismos, que era como lo advertía Lacan. Y yo creo que sostener la praxis original es lo que nos invita a seguir en la institución, porque el peligro es que nos quedemos realmente con los beneficios terapéuticos que ocurren a veces muy rápidamente en nuestra clínica, mm, y a veces abortan los análisis.
Cuando un paciente a veces obtiene mejorías terapéuticas importantes y a veces difícil de convencerlo a que continúe el análisis, cuando uno le dice que el análisis eh, tiene la posibilidad de llevarlo a más allá del beneficio terapéutico. Digamos que es una amenaza de la práctica en sí, de la que no estamos exentos. Yo creo que se necesita de un deseo, del deseo del analista fuerte para tratar de llevar al paciente más allá de los beneficios terapéuticos, que a veces no es tan sencillo. A veces no hay tan sencillo cuando los efectos terapéuticos llegan pronto. Mm, Y por eso la importancia de las entrevistas preliminares me parece a mí, porque a veces sopesando el síntoma, yo creo que no cualquier síntoma hace que un sujeto avance en un análisis hasta el final. Yo creo que también hay de síntomas a síntomas. Yo particularmente creo no hubiera podido ubicarme en la vida sin haber llevado un análisis hasta la vertiente, digamos, hasta la vertiente epistémica, hasta la vertiente, si se quiere, política, si se quiere, ética con relación al goce propio. Pero yo creo que hay sujetos que por la condición de su síntoma en particular, también se les hace difícil llevar un análisis hasta lo que decimos normalmente como sus últimas consecuencias. Pero sin duda que lo terapéutico será una amenaza siempre desde el lado institucional, y por eso yo creo que este asunto del acto tiene un interés no solamente ético, sino un interés político. Y yo creo que es alrededor del acto donde podemos articular la dimensión clínica, la dimensión política y la dimensión ética de lo que hace el psicoanalista. Ok, sí, antes de darle la palabra a Carmen Mesa, me permito ahí agregar pues un comentario. Pues. Todos los psicoanalistas, pues en nuestro oficio, pues en algún momento pues tenemos que ser psicoterapia, pues eso es ineludible, pues. Pero aparte del problema, de nuevo, volviendo a lo de el uso de las palabras, es que pues bueno, el decirse psicoanalista, pues finalmente apunta, para decirlo de alguna manera, a buscar esa diferencia absoluta, esa transformación. Si la cosa se queda simplemente en poder amar y trabajar, parafraseando a Freud, como dice Lacan dice Lacan en la nota italiana, devuelvan al susodicho sujeto, pues a sus estudios, pero no lo nombre a él. Eso no es cosa. Entonces, pero la dificultad es que el llamarse psicoanalista no quiere decir que realmente se sea algo más que un psicoterapeuta. Entonces, bueno, lo dejo allí, pues más adelante quizás agregue algo más. Carmen Mesa, adelante, Carmen. Bueno, hola a todos. Eh, Gracias. He llegado un poquito tarde, pero bueno, he llegado para, bueno, para cosas creo muy interesantes, o al menos a mí me han parecido de mucha complejidad y que no entiendo y que agradecería como bueno, cierta explicación o bueno, que lo podamos hablar. A ver, lo primero que me he puesto con interrogante, la cuestión del análisis didáctico. A mí me resulta particularmente complicado diferenciar un análisis didáctico de un análisis con efecto terapéutico. No le voy a llamar análisis terapéutico, sino con efecto terapéutico. Es más, me parece que una cosa va con la otra cuando es un análisis, ¿eh? O sea, me resulta difícil pensar, transcurrir un análisis que sea exclusivamente didáctico o exclusivamente terapéutico. Igual sí que hay, pero bueno, en fin, me parece que entonces es de otro orden, ¿no? No sé si lo pudierais, no sé, o entre todos, o Jorge, si lo pudiera explicar un poquito, ¿no?
Me ha gustado mucho lo de la diferencia entre el analista en el acto o haciendo análisis y el analista que piensa, o sea, que está en la escuela, ¿eh? Esto me ha gustado mucho. Eh, bueno, y aquí una pregunta. A ver, ¿qué es la verdadera entrada en análisis? Eh, ¿Cómo se establece si una entrada, estoy hablando de una entrada en análisis, es verdadera o no? Porque bueno, para eso están las entrevistas preliminares, el criterio del analista, que piensa si ese sujeto ya puede iniciar su análisis, si bueno, si surge la pregunta, ¿no? Para que, bueno, para recibir, al menos como a mí me ha pasado, como yo lo he hecho, ¿no? O sea, si surge la pregunta, entonces el analista me indicó, la analista en este caso me indicó, bueno, usted va a pasar al diván. Y yo, no, todavía no. Sí, usted ya va a pasar al diván. No, déjeme un poco más. No, ya se va al diván. Y me dio un plazo, pero me dio un plazo muy corto. Entonces, ¿cómo distinguir la verdadera entrada en análisis? Después hay otra cosa que siempre me ha causado bastante, bueno, no sé, no sé, es la cuestión del analista como resto. Lo digo todo seguido y después ya me callo, ¿vale? Escucho. El analista como resto. El analista como resto de la operación analítica, no como resto de que ya, o sea, como resto de lo que queda, o sea, cuando se ha hecho la operación analítica, cuando un analista ha analizado, entonces el analista pasa a ser un resto, pero de la operación analítica, y ha quedado como que si fuera un resto, y como si alguien quisiera ocupar ese lugar. Bueno, si ya lo has hecho, pues ¿por qué no? Es lo que queda, un analista, pero no un resto como un desperdicio. Me parece que además bueno, ha dado para bastantes comentarios de Colette Soler, entre ellas. Bueno, gracias. No sé si he dicho... Has dicho suficiente. Adelante, eh, adelante, Jorge. Sí, Carmen ha dicho muchas cosas, todas muy importantes, creo. Eh, pero yo creo que, sin duda, todo análisis tiene efectos terapéuticos. Y yo creo que no lo discutimos. Lo que sí discutimos es si un análisis es didáctico o no. Y entonces, ¿qué llamamos a un análisis didáctico? Digamos, cuando un sujeto, producto del análisis, pudo hacer el relevo del acto, es decir, pudo, después de terminar su análisis o en determinado momento de su análisis, deducir la lógica de lo que se trata en un análisis y querer ocupar el lugar que ocupaba el analista. Eso Lacan lo llamó en el seminario 15 lo llamó el salto, también lo llamó el reacto. Es decir, que un análisis sea didáctico depende de que haya habido relevo en la función del analista. Pero eso ¿cómo se sanciona? Eso no se sanciona sino por el dispositivo que nos inventamos, que se llama el dispositivo del PASI. Eso no quiere decir que quien no sea nominado no haya hecho un análisis didáctico. Sabemos que funcionamos con un dispositivo sobre el que no hay una garantía absoluta de no fallar o de no fracasar en sancionar o dar o emitir un juicio sobre un análisis. Pero es lo que hemos convenido. Lo que hemos convenido es que el análisis didáctico tiene ese matiz diferencial y es que hubo relevo del acto, porque lo curioso es que esta es una experiencia que se releva por una
por un hacer que ordena. Entonces, quien hizo ese relevo al final, digamos, está en condiciones de considerarse didacta. La escuela se inventó ese dispositivo, se lo inventó Lacan, lo hemos acogido otros, que genera tantas dificultades por la lógica misma de lo que allí está en juego y por sobre todo de que no tenemos una garantía. No hay el otro del otro, no hay lo verdadero de lo verdadero, no hay el acto del acto, y, pero es lo que tenemos. Entonces, creo que es importante diferenciar en qué consideramos un análisis didáctico. Yo creo que el trabajo bien lo precisa. Bueno, sobre la entrada en análisis, yo creo que hay unas coordenadas precisas. Yo no hablaría de una verdadera, yo creo que hay entrada en análisis o no hay entrada en análisis. Ya, pero Y- era sobre la verdadera entrada. sí, sí, pero yo creo que hay unas condiciones, Carmen, varias, yo creo que le permiten a uno deducir que un paciente está en análisis. Una de ellas es un paciente que tiene cierta elaboración sobre su síntoma, ha pasado de quejarse, ha pasado de la demanda a cierta elaboración sobre el síntoma, se ha reconocido, implicado en él, hay cierta rectificación subjetiva frente a la existencia y por sobre todo creo que ha puesto a su propio inconsciente en el lugar de la suposición de saber. Y creo que hay unas situaciones alrededor de eso que le permiten a uno hacer el cálculo y decir, este sujeto entró en análisis y lo que lo va a corroborar, como todo acto, es lo que viene después, que yo creo que a todos nos ha pasado, o al menos a mí me ha pasado, que decidido suponer la entrada de un paciente en análisis y unos meses después me doy cuenta por lo que ha empezado a pasar en la cura, que ese paciente no había hecho para utilizar tus palabras, su verdadera entrada en análisis. Pero yo sí pienso que hay unas coordenadas bien precisas que nos permiten como deslindar esa entrada en análisis. Es lo que te pudiera decir. Y lo del desecho, yo creo que hay dos formas de ser desecho. Uno, lo que tú señalas, el resto de la operación. Eso es cierto. El analista queda como residuo de lo que fue, porque él lo que hizo fue hacer de sujeto supuesto saber, hacer de testaferro del sujeto supuesto saber, prestarse para ser semblante de objeto A, un objeto A que tiene que producir el analizante en su cura para poder desprenderse del analista. Eso es ser desecho de la operación. Pero yo sí creo que además el analista por encargarse de un saber que la humanidad no quiere, también lo coloca en el lugar del desecho. Es decir, como si el analista fuera dos desechos, el que es en la cura y por encarnar en el mundo un saber del que la mayoría o la pretendida humanidad que habla Lacan en la nota a los italianos no quiere saber. Ok, bueno, como hay varias, nos quedan unos 35 minutos. Por favor, entonces, las intervenciones concisas, de manera que le dé oportunidad a todos. Está anotado María Jesús, Dulos, Tony, Pastora y Gladys. Adelante, María, y yo me voy también a inserir por allí. Adelante, María Jesús. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y por este trabajo. Dos preguntas. Una, ¿qué sería una escuela con más didactas? Y otra, a través del cártel del pase. El cártel del pase es verdaderamente un cártel. ¿Qué ocurre con los productos de ese cártel? Eh, ¿Verdaderamente mueve el trabajo de ese movimiento de los discursos que puedan hacer que algo del discurso analítico haga un efecto ahí? Sí. Adelante, Jorge. Bueno, yo creo que una escuela con más didactas es una escuela
con más psicoanalistas y menos terapeutas. Es decir, pero solamente tenemos un dispositivo para evaluar lo didáctico, que es el dispositivo del pase. Pero yo sí creo que habrá expansión del acto, porque la psicoterapia se expande sola, de alguna manera, pero habrá expansión del acto, habrá posibilidades de acto para otros analizantes si hay analistas en el lugar de objeto, de semblante, de objeto A. Yo creo que eso es lo que cuando Lacan habla en el discurso a la AFP, creo que es ahí que habla de la expansión del acto. Y con respecto a los efectos de los carteles, me imagino que te refieres al cartel del pase. Yo no he tenido la oportunidad de estar en los carteles, aspiro en la próxima convocatoria a postularme. Lástima que ustedes no puedan votar por mí, pero me voy a postular para el próximo 6G. Aspiro a estar allí, una experiencia que he querido vivir, pero las obligaciones de mucho tiempo no me lo han permitido. Ahora que estoy en el retiro laboral, que en mi profesión de médico, pues voy a tener tiempo y condiciones para estar allí en el cartel. Voy a estar, yo creo que el trabajo, yo creo que es uno de los trabajos que se esperan de los carteles, hacer trabajo de doctrina. Y yo creo que lo que se publica en UNS y lo que se publica consuetudinariamente alrededor de esto, yo creo que se desprende como un trabajo de doctrina de los efectos del cartel. Yo aspiro a que eso tenga un efecto real. Ok, Dulos. Sí, bueno, gracias, Jorge Iván. Una pregunta y después una reflexión escuchándote. La pregunta es esta cuestión que me parece muy interesante y muy clara, la cuestión del oficio. Del oficio que se ha dicho ya también. En términos de artesano, siempre me ha gustado esta cuestión de artesano, que lo veo en otros campos. Fuera del campo analítico, el ejemplo más claro que tengo es el dentista. En estos momentos de esta proliferación, el artista como artesano me parece un encuentro muy lindo. Con relación a esto, a esta cuestión del oficio artesano, con relación a lo que, al saber hacer. Si te he escuchado bien, no sé si has dicho en relación con el analizante. Y mi pregunta es, esta cuestión del oficio, eh, en términos de saber hacer, ¿cómo, si puedes decir algo de la diferencia entre el saber hacer por el lado del analista y el saber hacer por el lado del analizante? Esta sería la pregunta. Y en cuanto a claro, has planteado la cuestión de la tríada, esta cuestión, ¿no? De lo que es la escuela, acto y formación. Me parece que, bueno, según Lacan, es toda su vida, ¿no? Y pone en juego la misma existencia de la escuela. Y lo que me ha venido como eco es algo que hemos, desde hace tiempo, quizá no tanto ahora, es la cuestión del grupo, el grupo analítico. Y me acuerdo que cómo hacer con el grupo analítico. Me acuerdo que en Toulouse hace muchos años el Sidi Escofaré planteó un título y desarrolló un título que era los grupos contra, pero hacía un juego de palabras, contra la escuela, es decir, contravienen la escuela. Y esta cuestión, y ahí has hablado tanto del acto, y me ha venido el acto de Lacan, no en la fundación de la escuela, sino en la disolución de la escuela. Y esto realmente me parece que no podemos olvidar esta cuestión del acto, qué hace Lacan ahí cuando dice hagan otra escuela, pero que sea mejor.
college se refiero a este, de manera para mí intrigante, no sé si intrigante no es la palabra quizá, pero bueno, en todo caso, esta cuestión pone en juego lo que decías, me parece del ideal. No hay ideal, por tanto, en todos estos últimos tiempos me ha quedado algo claro que es una apuesta a la escuela y que durará y que puede haber otra escuela, etcétera, pero que es una apuesta. Y esto es lo que me ha sugerido y muchas gracias. Jorge, Tulós, Sí. sobre el saber hacer, yo creo que lo interesante, lo que sabe el analista, digamos, sabe de la división constituyente del sujeto y sabe al final qué lugar ocupó el analista para él. Y le advino, no está obligado a hacerlo, no está implicado, además no se lo puede explicar por qué decidió ocupar ese lugar, que es el lugar donde la división recomienza para otros, porque el analizante sabe de esa, el analista sabe de esa división estructural y sabe en qué lugar se coloca él como semblante de objeto A y en qué lugar, qué se va a producir en el otro, en el analizante, como Mm, efecto sujeto, que es lo que llama Lacan. mm, Y es al final del efecto sujeto, cuando el sujeto se reconoce como dividido per se, que en el otro no hay un significante que lo nombre, donde se dan las posibilidades del acto, lo que no quiere decir que lo haya. Entonces, me parece que eso hace la diferencia cuando Lacan dice un hacer del lado del analista y una tarea del lado del analizante. mm, mm, mm. Y con respecto a lo que dices de la institución, comparto, digamos que la pendiente natural de la institución analítica es su disolución. Lo que yo sí creo es que tenemos que estar dispuestos a crear la otra, porque realmente el analista, y Mejor. esa es la tesis de mi trabajo, la institución le viene bien al psicoanálisis y al psicoanalista, sin duda. Bien, solo decir que dentro de poco tengo un cartel y otra vez coincide, por tanto me tendré que retirar. no, ese cártel lo vamos a eliminar, dos. El tuyo y el de Matilde lo vamos a eliminar. Adelante, Tony. El micro. Gracias. Es. Bueno, muchas gracias tanto al- a la intervención de Jorge como a pesar de la ronquera que te escuchamos perfectamente, entonces agradezco mucho las preguntas y las respuestas. Algunas de las preguntas que me hacía están respondidas, así que nada más que iré a una pequeñita. Me interesa muchísimo ese punto donde justamente el discurso analítico asumido de alguna manera por alguien se convierta en el impulso del giro de los otros discursos en una escuela. Me parece una manera de decirlo que me gusta muchísimo, ¿no? El otro punto, Jorge, que me quedé pensando, cuando uno habla de estructura, siempre habla de más que del trípode, que es lo que tú planteaste cuatro posiciones, ¿no? Entonces yo decía, qué bonito que no hablar de estructura en relación a la escuela, el acto, etcétera, mencionas el objeto A como parte del trípode, pero yo me preguntaba si cuando muchas veces hablamos de estructura incluimos el falo. Entonces, qué vuelta diste para hacer desaparecer el falo de un trípode? ¿No? Ya lo dejaste como trípode, me gusta mucho que sea el objeto A, claro está, pero ¿qué pasó con el falo? Esa es la pregunta. No, adelante, Jorge. Yo lo que creo, María Antonieta, aquí pensando en caliente, no está muy elaborado, pero yo creo que cuando Lacan dice que lo que hace el efecto sujeto es producir al final la impotencia del saber, lo que él en otra expresión llama la asunción de la castración, es de alguna manera producir la deflación del falo.
Y yo creo que la deflación del falo lo que hace es revelar la presencia del objeto. Es lo que se me ocurre con tu pregunta. Del otro lado, yo creo que una de las responsabilidades de los AE en la escuela, particularmente, porque yo creo que sobre la E recae una responsabilidad, es precisamente en el de empujar, en el de causar y en el de eh, avanzar en el giro de las estructuras discursivas, porque va a ser innegable la presencia de todas las estructuras discursivas en la comunidad analítica. Es que pensar en la comunidad analítica solamente en el discurso analítico me parece un contrasentido con lo que hacemos. No podemos estar todo el tiempo en el discurso analítico. Para eso están los análisis. Yo creo que es en algunos momentos donde nos servimos del discurso analítico para posibilitar ese giro. ¿Y quién mejor que aquellos sobre los que ha recaído la sanción de la escuela de que ese sutano o ese perano tiene un análisis didáctico? No es exclusiva responsabilidad de él, pero creo, de la E, pero creo que es una de sus funciones. Bueno, gracias. Un segundito antes de darle la palabra a Pastora, pues aprovecho ahí para insertar un comentario de nuevo entre el ser y el deber ser, ¿no? Una de las varias cosas que tú decías es que en la escuela, pues, que en el dispositivo, pues, fundamentalmente, pues, el analista se coloca en el no pienso, que en la escuela bueno, debe pensar y se divide. Yo simplemente meto la cuñita, pues, de que hay analistas que no se dividen jamás. Bueno, este, adelante, pastora. Bueno, por ser breve también, agradecer, Jorge, siempre su transmisión tan rigurosa. Me ha gustado mucho la intervención. Y luego quería volver al asunto de los efectos terapéuticos, porque quizás estoy condicionada por mi propia experiencia, pero yo tiendo a pensarlo como que durante el análisis hay, por supuesto, alivio terapéutico, pero los efectos mayores del análisis, como efectos terapéuticos y no solo epistémicos, yo creo que se dan al final, ¿no? Que de hecho, no sé en qué texto Lacan dice que si el analista no está en su posición, evita al paciente, o sea, le impide al paciente alcanzar esos efectos mayores del análisis, ¿no? Sí. Me gustaría saber eso, lo que pensaba al respecto, porque claro, oír hablar de los efectos terapéuticos como un inconveniente de alguna forma, ¿no? Me ha llamado la atención. Pastora, pero sí, yo creo que tú señalas un matiz de mucha importancia, y es que de muchos de los efectos terapéuticos mayores eh, se dan al final de la cura. Inclusive, digamos, como un efecto de incurabilidad sobre el síntoma, cuando se ha reducido hasta donde es posible reducirlo para un sujeto, cómo saber de ese imposible de reducir su síntoma tiene un efecto terapéutico mayor. Yo creo que lo que tú Incluso, señalas es sí. muy, muy importante. Muy bien, muchas gracias. No, a ti por la precisión, porque me parece muy valioso. Gracias. Bueno, ahí pues de nuevo pues meto la cuñita, pues que hay muchos pacientes, no se puede decir analizantes, muchos pacientes que obtienen, se conforman con unos pequeños efectos terapéuticos y se van porque no quieren, a menudo pues por el horror a saber, porque es que el análisis pues inquieta y hay algunos que no soportan pues la inquietud. El horror a saber, lo llamamos nosotros en general, pues, y se pierden, pues, precisamente los mayores efectos terapéuticos que están al final, con el atravesamiento del fantasma y la transformación del síntoma. Ok, Gladys.
Bueno, sí, me había quedado una pregunta, pero me quedé pensando en la pregunta que hacía María Jesús, ¿qué sería en una escuela con más didactas? Y me parece que a lo largo de todas las experiencias que vamos teniendo de los testimonios de los AE, me parece que justamente una escuela con más analistas didactas aportan piedritas, más piedritas acerca de dos cuestiones, ¿no? El deseo del analista, que tampoco se lo puede decir, pero de alguna manera en cada caso hay algo singular, y además aportan más sobre lo real, que me parece que es el psicoanálisis que lo intenta pensar y que Lacan lo dio vuelta hasta el final, ¿no? No sé, un agregado. Pero Sí, lo que quería pensar, Jorge, se me pasó, me quedé pensando en el texto este de Lacan, Exhorto a la escuela, donde él dice que la escuela se presenta como una persona moral. Me chocó. Y entonces me fui a los otros escritos en francés y tal cual, persona moral. Em, Porque bueno, es lo bueno, lo malo, el bien y el mal, lo que debe de ser, lo que no debe ser. Y me parece que en una escuela justamente se diluye, hay que cuidar, ser guardiana de que no caiga. No sé, me llamó la atención. Pensaba, esto es una mala traducción, pero bueno, no, lo dijo. ¿Qué significa persona moral como una escuela? La escuela. sí, es probable que sea más en el registro de lo ético, no de lo moral. De pronto habría que mirar las traducciones. eh, Gladys, pero a mí lo que más me llamó la atención es pensar la escuela como un cuerpo constituido por muchos, por otros, por varios, alrededor de los cuales hay una lógica en el funcionamiento, más allá de que era la propuesta de Lacan en estos tiempos de la resistencia que le encontró al dispositivo del pase. eh, pero para señalar esa lógica colectiva que hay eh, en nuestra práctica y particularmente creo que hace alusión en ese mismo texto a, a la lógica de los prisioneros del tiempo anticipado. Me parece que es lo que Lacan quiere señalar en eso del cuerpo que funciona más allá de que lo consideramos o no, porque si no lo hacemos podemos hacer psicodrama, pero tampoco estaremos protegidos, digamos, o exentos de esa lógica colectiva que funciona, gústenos o no. Pero yo creo que el término moral no genera problemas, sí. Sí, en los escritos en francés también está como persona moral. Ya. Ok. Vicky, adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos, Jorge en particular, Gladys también, por este espacio tan lindo. Sobre la cuestión moral, es una pregunta que acaba de pasar, de presentarse por Gladys, me parece que tal vez es porque la escuela no tiene consistencia jurídica, sino en la institución. Entonces, en persona moral es simplemente que necesita una representación jurídica para poder tener su existencia. Pero Ujú. la que nos interesa no es esa, o sea, es la escuela que al ser soportada por esa institución es la que donde justamente circula la elaboración analítica. Entonces, claro, para poderle darle una consistencia, tiene que tener una representación legal, moral, no sé. No sé si es por allí, pero se me ocurría. Y el otro punto también que quería compartir es chiquitico, y me surgió la tercera vez creo que dijiste, Jorge, que la única manera de verificar el que haya
un análisis didáctico es por el pase. Se me ocurría que, no es que se me ocurría, sino que recuerdo que tal vez no solamente allí, sino también cada vez que de un análisis surge un analista. Este, Mm. este, que se ha verificado no, pero cuando, bueno, si es que es analista también, obviamente que el pase lo verifica de alguna manera, pero cuando a un analista, un analizante, se llega hasta el final y deviene analista, ese analista cuyo analizante llegó a ser analista es otra forma de decir allí hubo un análisis didáctico. Me parece que es un puntico más, pero que hay que también, por retroacción, el analista podría ser, o sea, como para el analista del que es analizante, pasado a analista, se vuelve él también como una suerte de AE, algo así. Sí, sin duda. Sin duda, en los tiempos de Lacan, creo que cuando uno de sus analizantes devenía el analista que había conducido esa cura durante un tiempo también había sido reconocido con esa nominación. Eso Sí, ya después sí. entró en desuso, pero en los Tal primeros vez tiempos no, el dispositivo tal vez funcionó así. Pero, sí. pero yo creo que tú señalas una cosa muy precisa y es que todo análisis que produzca un analista ya es didáctico, independiente de la verificación. Lo que pasa es que en el contexto del dispositivo de escuela, donde tenemos el dispositivo del pase, ese es un dispositivo donde sometemos a verificación eso, pero eso no excluye, porque el pase no está obligado para nadie, Exactamente. no Eso es lo que excluye. quería decir, que no es un paso obligado. Sí. Y me hiciste pensar bien, creo que el término moral reemplaza, reemplaza lo jurídico. Me gusta esa lectura que haces porque creo que, que, que es bien precisa para Es muy pensar que es muy importante porque tenemos una escuela de la IF que solamente tiene una consistencia gracias a la institución, sino, pero la que nos interesa es la otra, ¿no? Bueno, me parece a mí. sí, 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 sí. Existe por nosotros a conveniencia nuestra y por decisión nuestra, pero su existencia jurídica y legal es un problema. Es, exacto. Es un problema, yo creo que allí es donde están todos los grupos y toda la cosa, o sea, Ajá, allí ajá. en esa cuestión. Bueno, mira, yo estaba, un segundo, Julieta, que me estaba reservando para intervenir. Dos puntos que nosotros, el análisis didáctico, el término análisis didáctico nos es querido, pues no tenemos problema. El término didacta en parte nos causa dificultad por sus evocaciones a la IPA, que es donde se utiliza el término didacta. Eso nos causa problema el utilizar el término didacta. Pero voy a un comentario, a una cuestión de mayor profundidad que tiene que ver con lo significativo del acto. Déjame buscar un momentito acá. Este, fíjate, tú dices, el acto involucra al psicoanalista y al analizante y es porque el psicoanalista da a este acto su autorización y distribuye dos avatares del sujeto, del lado del analista, el objeto y la división. Leo esto rápido porque no es el punto. Del lado del analizante o en relación con él, porque es a partir de ese efecto significante que el acto desencadena, donde se ubica el retorno, etcétera. Pero me quiero centrar en el punto del efecto significante del acto. Y tomo allí el acto no solamente como el acto analítico, que en sentido estricto, quizás tenemos que limitarlo pues al pasaje del analizante analista y al acto de entrada, pero en el transcurso de un análisis hay
es indiscutible pues que hay diversos actos. Este, y muchos de ellos yo estoy de acuerdo en que son significantes. Estoy pensando en la parte metafórica del síntoma, en donde pues las interpretaciones buscan precisamente disipar, aliviar, hacer caer esa parte metafórica. Pero en lo que queda en la parte real del síntoma, donde ya quedan son esos significantes que no están vinculados son S1 que están aislados, que no están vinculados a otros S2, que entonces ya no vale un efecto de significación. Sin embargo, pienso que es allí fundamentalmente donde el acto puede hacer una diferencia y yo pensaría que no es una diferencia significante, no es un efecto significante. Eso sí puedes comentar al respecto, Jorge. Pedro, introduces un problema pues que a mí me coge de sorpresa y es pensar la diferencia entre acto e interpretación, porque yo creo que no se trata para nada de lo mismo, pero tendría que pensarlo. No, una interpretación puede ser un acto, pero no toda interpretación es un acto y actos pueden ser otros, pues. Pero yo creo, sin decir que no sea así como tú lo señalas, pero yo creo que Lacan, particularmente en el seminario del acto, quiere destacar dos momentos fundamentales del acto analítico. Es decir, el efecto primero, que es lo que posibilita, digamos, la histerización del lado del sujeto, su división, la pregunta por el saber, digamos, el efecto de pase a la entrada. Y el otro, el acto del final. Yo eh, pudiera creer, porque pudiéramos extender a decir, por ejemplo, que el corte es un acto, ¿no? Me suena un poco complejo entender eso ahí. Había que deslindar la Bueno, interpretación del ahí acto. el acto, quitándole el analítico, pues el acto en general, pues la definición de la que parte el propio Lacan, pues es algo pues que deriva en un antes y un después. Y eso pues podemos muchas veces pues identificar momentos así pues en los análisis, en actos del analista, intervenciones del analista que producen un antes y un después. Pero bueno, lo seguimos pensando, para darle el paso pues a Julieta y Madeline, que tienen la manito de levantada. Adelante, Julieta. Bueno, me suman los agradecimientos. Gracias, Jorge. Siempre es un placer escucharte. Gracias, Gladys, a todos los que han intervenido. Pensaba en esto, ¿no? Del pase de la entrada, ¿no? Como que a la entrada hay un pase. Y me pregunto si ese pase de la entrada siempre tiene relación con el pase de la salida, ¿no? O puede o no tener relación, ¿no? Eso me pregunto, si puede o no tener relación o hay que vincularlo en algún punto, ¿no? Y otra pregunta que me parece, bueno, más clínica, que me vengo haciendo, es que sostiene, ¿no? Digo, porque no todos los sujetos hacen ese pase de entrada y sin embargo, bueno, son sujetos que están en nuestros consultorios, ¿no? Entonces me pregunto también qué sostiene, ¿no? Esos análisis o esos recorridos, no sé cómo, de esos sujetos que no hacen ese pase, que no lo pueden hacer por estructura o que no lo hacen porque, bueno, no sé, o nosotros no hacemos que lo hagan, o no sé, quién echa la culpa, digamos. Pero me pregunto eso, ¿no? ¿Qué sostiene? ¿Es solo nuestro deseo de analista, ¿no? ¿O qué más sostiene ahí? Sujetos que, bueno, que uno que otro efecto terapéutico, pero que tampoco es eso lo que sostiene ahí, ¿no? Bueno, nada, esas preguntas me habían surgido de escucharlos. Te agradezco. Perdón, algunos de esos se presentan como analistas. Perdón, por el- Bueno, Julieta, gracias por la pregunta. Yo creo que hay una relación entre el pase a la entrada y el pase a la salida. Yo creo que en el pase a la entrada
hay una vacilación. Si bien se instaura un sujeto saber, hay algo de la vacilación. Yo se los digo por este paciente del rompeolas, porque produjo un sueño en el que a mí me ve como un viejito, más de lo que soy. Y lo simpático es que me ve el pene, pero el pene es de metal y ese pene no funciona. Entonces, me da la impresión de que en el pase a la entrada, ya hay, si bien se instaura el sujeto supuesto saber, paralelamente hay una, no sabría cómo nombrarlo, más allá de decir que paralelamente también hay una pequeña desuposición del saber. Y que al final esa desuposición es total, es la caída absoluta del sujeto supuesto de saber. Yo sí creo que hay una relación entre lo uno y lo otro, pero es lo que se me ocurre oyendo este paciente que tengo fresco, pero posiblemente haya muchas cosas más que precisar y añadir. Y esa es una pregunta que yo me hago porque tengo varios pacientes que van por mucho tiempo, incluso por años. Uno logra dividirlos, intenta hacer todo para que se pregunten por la causa de su sufrimiento y uno no lo logra. Y bueno, hay que asumir la responsabilidad que uno pueda tener también, sin duda, en no lograr histerizar un paciente. Pero también creo que es que hay un goce en el hecho de hablar y en el hecho de asociar y frente a otro a quien se le supone, con el que se logran efectos terapéuticos, efectos de alivio, eh, menores o mayores, importantes o no para el paciente, pero es efectivamente un hecho de la clínica diaria, de muchos sujetos que no hacen entrada en análisis. Eso es innegable. Se me ocurre pensar de por qué se quedan. Eso es la explicación que aquí, pensando en caliente, se me ocurre. Ok, Madeline. Con Madeline terminamos entonces el debate con la pregunta e intervención de Madeline. Bueno, voy a ser breve para no, que ya es tarde, y solamente retomar un poco lo que trae Vicky. ¿Por qué? Porque a mí desde el principio me llamó la atención la última frase, creo que es la última, una de las últimas con la que cierras tu trabajo, Jorge. Magnífico trabajo, muchísimas gracias. Eh, y quería preguntar, porque dices algo así como que sin institución el acto, no me acuerdo qué verbo usas, no sé si dices se destruye algo, no, no es se Contracción, destruye, contracción, se contracción contracción. del acto sin institución. Bueno, a mí me quedó duda con respecto a esa frase y apoyándome un poco en lo que dijo Vicky, para no repetir lo mismo, estoy de acuerdo con lo que ella trae. No sé, me pregunto si quizás eh, lo que tiene de institución la escuela sería, porque sí, bueno, es algo necesario, porque existe lo necesario también. Lo necesario existe y entonces la institución es del orden de lo necesario. Digamos, alguien anotó por ahí en el chat que es una instancia simbólica frente al otro. Pero yo me pregunto si no será la institución quizás lo que menos, porque también creo que tú lo dijiste también en algún momento, la institución es la que pare los grupos. Entonces, bueno, no sé si sería institución, o qué quieres decir tú con institución, en pregunta, cuando tú dices que sin la institución se contracta el acto, tomando en cuenta todas estas reflexiones, ¿no? Alrededor de la institución. ¿De qué institución hablas tú cuando sostienes esta idea, no? Muchas gracias. Gracias, Madeline. Lo que pasa es que no podemos olvidar que el psicoanálisis, pues el saber nuestro, tiene una referencia de autor, no es como el de la ciencia. Y nos situamos en Freud y en Lacan. Y Lacan pensó en la institución y Freud pensó en la institución. Yo sí creo que puede haber análisis por fuera de la institución, de hecho lo hay, de hecho lo hay, pero yo creo que la pregunta que introduce la institución, particularmente esta pregunta álgida sobre lo que es el acto psicoanalítico, el relevo y las condiciones del relevo por fuera de la institución, no están garantizadas. Es decir, es la institución analítica siempre la que pone en primer plano
esa discusión. ¿Qué es un psicoanálisis y qué es un psicoanalista? Recordemos que en la nota italiana, creo que es ahí, que Lacan diferencia a dos analistas, el analista funcionario y otro analista. Entonces yo sí creo que pueden haber analistas que funcionen como analistas, sin duda, pero que esa reproducción de los análisis que reproducen el psicoanalista y reproducen al psicoanálisis mismo, tienen, eh, tienen las posibilidades del fracaso del psicoanálisis mismo y su existencia en el plano de la reflexión, sí, y en el plano cultural. Yo sí creo que la institución es necesaria para garantizar esta reflexión, que no es sencilla, que no es fácil lo de los dispositivos, que es muy compleja. Se necesita valor para hablar del acto, para hablar de la clínica, para ir al pase. Por fuera de la institución entramos en el automático, creo yo, del no pienso. Y eso es un riesgo, es una manera de fallarle al psicoanálisis, dice Lacan en uno de estos libros de estos textos de los otros escritos que leí, él decía que no reflexionar sobre el psicoanálisis es una manera de fallarlo. Y yo creo que esa tesis es fuerte, es sólida y la historia no lo hace evidente. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias, Gladys. Todos Ha gracias sido una por la excelente paciencia. presentación. Les recuerdo antes de que se terminen, se empiecen a ir los que quedan, que quedamos, que la próxima sesión será el lunes que viene, ¿ok? Y que tendremos el placer de tener con nosotros nuestra querida Vicky Esteves, que nos va a hablar de pasaje A del analista. Recuerden que en francés hay el du analista, que es un partitivo, pero en español no lo tenemos, lo más cercano que tenemos es el del. Vi que Esteves que es perfectamente bilingüe, entonces nos desbrozará pues esa sutileza allí pues con relación al analista. Entonces, bueno, nos vemos el próximo lunes. Gracias. Muchísimas gracias, pues, Y Muchas gracias. los quiero gracias. mucho como siempre. Ok. Gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, chao a todos.